Un episodio no programado que comenzaba como un inconveniente, acababa siempre enseñándome algo nuevo acerca de aquella tierra y sus gentes. De mi viaje de 80 kilómetros a caballo en una sola jornada, aprendí que los 4,5 metros de seda que se atan firmemente alrededor del diafragma ayudan a que los órganos se mantengan en su sitio y a evitar la sensación de náusea. También aprendí la importancia de llevar siempre yogur seco en el bolsillo durante esos desplazamientos, en los que no hay tiempo para detenerse ni para preparar algo de comida, y conocí la practicidad de las gruesas cazadas mongolas, las del cuando se cabalgan con sillas de montar de madera. Un encuentro con un lobo cerca de Burhan Khaldun, el monte sagrado, constituyó a los ojos de nuestros compañeros toda una bendición, en vez de una amenaza, y los innumerables episodios en los que nos extraviamos o perdimos el control supieron una nueva lección acerca de la orientación, los desplazamientos y la paciencia de verse obligado a esperar a que alguien acudiera en nuestra ayuda. Una y otra vez, las distintas vivencias me enseñaban cuán intimidante los mongoles conocían su propio mundo y con qué seguridad podía depositar toda mi confianza en sus sagaz criterios, en sus capacidades físicas y en su generosa amabilidad. El presente libro expone lo más destacado de nuestros descubrimientos sin explicar de nuevo los detalles relativos a las condiciones climatológicas, los problemas de comida, los parásitos y las enfermedades que tuvimos que afrontar, y las peculiaridades del carácter de los investigadores y la gente que encontramos en nuestro camino. Se centra en la misión de nuestro trabajo comprender a Genghis Khan y el impacto que supuso en la historia universal. La primera parte de este libro cuenta la historia de cómo Genghis Khan se hizo con el poder en la estepa y cuáles fueron las fuerzas que conformaron su vida y su personalidad, desde el momento de su nacimiento en 1162 hasta la unificación de todas las tribus y el establecimiento de la nación mongola en 1206. La segunda parte habla de la aparición de los mongoles en el escenario de la historia a través de la Guerra Mundial Mongola, que duró 5 décadas desde 1211 hasta 1261, y de las guerras que enfrentaron a los nietos del Gran Khan. La tercera parte analiza el siglo de paz y el despertar global que pusieron los cimientos de las instituciones políticas, comerciales y militares de nuestra sociedad moderna. Parte 1. El reinado de terror de las estepas, 1162-1206. Naciones. ¿Qué son las naciones? Tártaros y hunos y chinos. Pululan como insectos. El historiador intenta en vano que no se pierda su recuerdo. Es por falta de un hombre que hay tantos hombres. Son los individuos los que pueblan el mundo. Henry David Thoreau. Artículo periodística de fecha 1 de mayo de 1851. Tiene mapa. 1. El coágulo de sangre. Hay fuego en sus ojos y luz en su rostro. La historia secreta de los mongoles, de las miles de ciudades conquistadas por los mongoles. La historia solo cita una en la que Genghis Khan se dignó entrar. Normalmente, cuando la victoria ya estaba asegurada, el conquistador se retiraba con su séquito a un campamento alejado y más cómodo, mientras sus guerreros terminaban su cometido. Un día del mes de marzo de 1220, el año del dragón, el conquistador mongol rompió su peculiar tradición y entró al frente de su caballería en la región capturada Bujara, una de las ciudades más importantes del sultán de Khosrez, en la actual Uzbekistán. Aunque no era la capital ni el centro comercial más importante, Bujara ocupaba un lugar destacado en el corazón de los musulmanes. Era la noble Bujara,
un centro de piedad religiosa conocida como el ornamento y la delicia de todo el Islam. Sabiendo perfectamente el valor propagandístico de sus acciones al conquistar la ciudad, Genghis Khan cruzó triunfalmente las puertas de Bujará y tras pasar el barrio populoso de casas de madera y puestos de vendedores, llegó al gran complejo de edificios de piedra y ladrillo situado en el centro de la ciudad. Su entrada en Bujará ponía punto final al que probablemente constituya el ataque sorpresa más audaz de la historia militar. Mientras que una parte de su ejército se dirigía directa y frontalmente desde Mongolia a atacar las ciudades fronterizas del sultán, Genghis Khan había trasladado en secreto una división de guerreros recorriendo la mayor extensión de territorio jamás cubierta por un ejército. Más de 3.000 kilómetros de desiertos, montañas y estepa. Para hacer su aparición por sorpresa detrás de las líneas enemigas, incluso las caravanas comerciales preferían desviarse cientos de kilómetros para evitar el Kizilkum, el mítico desierto rojo, y está hecho. Por supuesto, fue precisamente la razón de que el caudillo mongol decidiera atacar desde esa dirección. Tras hacerse amigo de los nómadas de la región, consiguió conducir a sus soldados por los caminos, hasta entonces desconocidos de las montañas y el desierto de arena. El objetivo de Genghis Khan, la ciudad de Bujará, se encontraba en el centro de fértil oasis a caballo sobre uno de los afluentes de Amu Daria, habitado mayoritariamente por persas y grupos tayikos, pero gobernado por tribus de etnia turquica, en el recién creado imperio de Jorem, uno de los numerosos imperios temporales de la época. El sultán de Jorem se había granjeado a raíz de un error de fatales consecuencias: la enemistad de Genghis Khan tras asaltar una caravana comercial mongola y desfigurar los rostros de los embajadores mongoles que habían sido enviados para negociar un tratado de comercio pacífico. A partir de sus casi 70 años, cuando Genghis se enteró del ataque que había sufrido, sus hombres no dudó en reunir en las montañas, una vez más, a su disciplinado y experto ejército y dirigido por el camino de la guerra. A diferencia de prácticamente todos los grandes ejércitos de la historia, los mongoles viajaban ligeros de equipaje, sin un convoy de provisiones. Como esperaron a los meses más fríos para atravesar el desierto, hombres y caballos necesitaban menos agua. En esa estación también se formaba el rocío, la cual favorecía el crecimiento de hierba que servía de pasto para los caballos y atraía hasta ahí a animales que los hombres cazaban con impaciencia para su propio sustento. En lugar de transportar grandes máquinas de asedio que avanzaban con lentitud y pesados pertrechos, los mongoles llevaban consigo a un cuerpo de ingenieros que no retrasaba la marcha y podía construir sobre el terreno lo que fuera necesario con los materiales disponibles. Cuando tras cruzar el vasto desierto los mongoles llegaron a la primera zona arbolada, talaron los árboles y lo convirtieron en escaleras, máquinas de asedio y otros instrumentos necesarios para emprender el ataque. Cuando la avanzadilla del ejército mongol divisó el primer asentamiento una vez atravesado el desierto, el veloz destacamento militar cambió inmediatamente el ritmo de la marcha y empezó a caminar en lenta y pesada procesión como si se tratara de un grupo de mercaderes que llegaba para comerciar. En vez de avanzar con la velocidad de unos guerreros dispuestos a atacar, el ejército hostil se plantó en las puertas de la ciudad antes de que sus moradores pudiesen darse cuenta de quién llegaba y le dieran la alarmada. Tras aparecer inesperadamente desde el desierto, Genghis Khan no emprendió de inmediato el asalto de Bujará. Sabía que no podían llegar refuerzos de las ciudades colindantes sometidas al ataque de sus hombres y por lo tanto tenía tiempo para jugar con el efecto sorpresa en lo que sería una atormentadora manipulación del miedo y las esperanzas de la población. El objetivo de esta táctica era claro y siempre el mismo: atemorizar al enemigo para que se rindiera antes de emprender una verdadera batalla campal. Tras capturar varias ciudades pequeñas de las inmediaciones, el ejército mongol hizo que buena parte de sus habitantes emprendiera la huida hacia Bujará para buscar refugio y llenar a la ciudad haciendo cundir el pánico. Arremetido con fuerzas tras las líneas enemigas, los mongoles difundieron el miedo y el pavor por todo el reino, como cuenta el cronista persa Atamalik Yuwaini al describir el avance mongol. Cuando las gentes vieron todos los campos que los rodeaban atestados de jinetes y un aire negro como el tizón debido al polvo que levantaban los caballos, el terror, el pánico hizo presa en ellos, y un sentimiento de miedo y horror los invadió.
Al preparar el ataque psicológico sobre la ciudad, Genghis Khan empezaba con 2 muestras de lo que guardaba la población. Ofreció unos términos de rendición muy generosos a las comunidades periféricas y a los que aceptaban y se unían a los mongoles eran tratadas con mucha indulgencia. En palabras del citado cronista persa, las que optan por rendirse y someterse se salvan y no son víctimas del terror y el infortunio, de la severidad de los mongoles. Lo que rechazaba eran objeto de un trato extremadamente duro, pues en el siguiente ataque los mongoles colocaban a los prisioneros delante de sus filas para que sirvieran de carne de cañón. Esas tácticas aterrorizaron a los defensores túrquicos de Bujará, dejando tan solo una guarnición de unos 500 hombres al frente de la plaza fuerte. Los restantes 20.000 soldados del ejército de Bujara huyeron antes de que llegara el grueso de las tropas mongolas, cuando pensaban que todavía estaban a tiempo de salvar la vida. Pero al abandonar la fortaleza y dispersarse en su huida, cayeron en la trampa de Genghis Khan, y los guerreros mongoles que ya estaban en su acecho fueron acabando con ellos prácticamente uno a uno. La población civil de Bujara se rindió y abrió las puertas de la ciudad, aunque el pequeño contingente de esforzados soldados se quedó en la ciudadela, donde esperaban que las imponentes murallas le permitieran resistir indefinidamente cualquier asedio. Con el fin de asegurar conscienzudamente la situación general a su favor, Genghis Khan tomó una decisión sin precedentes: entrar él mismo en la ciudad. Uno de sus primeros actos al llegar al centro de Bujara, o al aceptar la rendición de sus gentes, consistió en exigir la entrega de forraje para sus caballos. El hecho de dar de comer a los guerreros mongoles y a sus caballos era considerado un gesto de sumisión del conquistado. Lo que era más importante, al recibir alimentos y forraje, Genghis Khan indicaba que aceptaban los conquistados como vasallos que quedaban bajo la protección de los mongoles, así como sometidos a sus órdenes. De la época de sus conquistas en Asia Central ha llegado a nuestros días una de las pocas descripciones escritas de Genghis Khan, que por aquel entonces contaba con 70 años de edad aproximadamente. El cronista persa Minhal al-Siraj Yusufzani, cuya predisposición hacia los mongoles no era tan buena como la de su colega Yuwaini, lo describió como un hombre de elevada estatura, de carácter enérgico y complexión robusta, con pelo escaso y grisáceo, ojos felinos, lleno de vigor, discernimiento, genio e inteligencia fina, atemorizador, un carnicero justo resoluto, un arrollador de enemigos intrépido, sanguíneo y cruel. Debido a su extraordinaria habilidad para destruir ciudades y derrotar a ejércitos muy superiores al suyo propio en número de hombres, el cronista también indicó que Genghis Khan era un adepto a la magia y el engaño, y algunos diablos eran sus amigos. Los testigos oculares contaron que, una vez en el centro de Bujara, el caudillo mongol subió a lomos de su caballo hasta la gran mezquita y preguntó si, como se trataba de la construcción más importante de la ciudad, era la residencia del sultán, cuando le dijeron que era la casa de Dios. No la del sultán, se quedó callado. Para los mongoles el único Dios era el cielo azul eterno que se extendía en un horizonte a otro en las 4 direcciones. Dios presidía toda la tierra, no podía ser encerrado en una casa de piedra como si fuera un prisionero o un animal enjaulado. Ni tampoco sus palabras podrían ser capturadas y quedar confinadas entre las páginas de un libro, como afirmaba la población de la ciudad. Genghis Khan, por experiencia propia, había percibido a menudo la presencia de Dios y había oído la voz del Creador que le hablaba directamente bajo el inmenso cielo de las montañas de su patria, y siguiendo sus palabras se había convertido en el conquistador de importantes ciudades y grandes naciones. El conquistador desmontó de su caballo para entrar en la gran mezquita, el único edificio de este tipo que pisó en su vida. Tras ascender a su interior, ordenó que los sabios y los clérigos dieran de comer a sus caballos, liberándolos de cualquier peligro y poniéndolos bajo su protección, como hiciera con prácticamente todo el personal religioso de los territorios conquistados. A continuación, convocó en la mezquita a los 280 hombres más ricos de la ciudad. Pese a su experiencia ilimitada dentro de los muros de una ciudad, Genghis Khan
Era muy perspicaz y conocía el funcionamiento de las emociones y los sentimientos humanos. En presencia de los hombres que habían mandado reunir en la mezquita, subió unos cuantos peldaños de la escalera del púlpito y desde ahí se volvió para mirar a la élite de Bujara. Con la ayuda de unos intérpretes explicó implacablemente los pecados y fechorías que habían cometido el sultán y ellos mismos. Esos fracasos no debían ser imputados a la gente corriente, bien al contrario. Han sido los grandes entre vosotros los que han cometido esos pecados de no haberles cometido. Dios no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros. Luego puso a cada uno de aquellos acaudalados hombres bajo el control de uno de sus guerreros mongoles para que lo acompañara a buscar sus tesoros, no sin antes advertir a los ricos prisioneros que no se molestaran en mostrarles las riquezas que tenían a la vista. Los mongoles podían encontrarlas sin recibir ningún tipo de ayuda. Quería que únicamente guiaran a sus soldados hasta que los lugares en los que se ocultaban no tenían enterrados sus tesoros. Una vez iniciado el saqueo sistemático de la ciudad, Genghis Khan se concentró en atacar a los guerreros túrquicos que desafiantes seguían encerrados en la ciudadela de Bujara. Aunque no estaban familiarizados con los mongoles, en particular los habitantes de los oasis urbanizados de las ciudades de Asia Central, como Bujara y Samarcanda, habían visto a muchos ejércitos bárbaros ir y venir en el transcurso de los siglos. Los anteriores ejércitos tribales, por muy disciplinados y bravos que fueran, nunca supieron una grave amenaza porque siempre y cuando dispusieran de alimentos y agua, los ejércitos urbanos eran capaces de resistir indefinidamente tras las macizas murallas de sus fortalezas. Desde casi todo el punto de vista, los mongoles no podían compararse con los soldados profesionales bien adiestrados de Bujara, aunque en general disponían de arcos excelentes. Cada guerrero mongol era responsable de fabricarse o conseguir su propio arco, y su destreza en ese sentido variaba. Análogamente, el ejército mongol estaba compuesto por todos los hombres de la tribu, los cuales dependían del vigor de los animales que criaban para realizar un buen adiestramiento, y si bien eran individuos duros, disciplinados y dedicados a su trabajo, carecían de la selección y el adiestramiento profesionalizado para los defensores de la Bujara. El factor que más favorecía a los soldados refugiados tras las descomunales murallas de piedra de la ciudad era que ningún ejército tribal había conseguido dominar la compleja tecnología de la guerra de asedio, pero ahora Genghis Khan tenía algo que enseñarles. El ataque fue concebido como una muestra de fuerza arrolladora en la que los espectadores se iban a hacer los habitantes ya conquistados de Bujara, sino el ejército todavía lejano, y la población de Samarcanda, la siguiente ciudad en su avance. Los invasores mongoles arrastraron hasta allí sus nuevas máquinas de asedio, catapultas, trabuquetes y mandrones, que no solo lanzaban piedras y fuegos, como habían hecho durante siglos las máquinas de asedio, sino también calderas de líquidos inflamables, explosivos y materiales incendiarios. Maniobraban enormes ballestas montadas sobre ruedas y nutridos grupos de hombres. Empujaban torres portátiles con escaleras plegables desde las que podían disparar a los defensores de la fortaleza. Al mismo tiempo que atacaban por el aire, grupos de mineros se dedicaban a excavar zapas para socavar las murallas. Durante ese pavoroso despliegue de destreza tecnológica aérea, terrestre y subterránea, Genghis Khan intensificó la tensión psicológica, obligando a los prisioneros, en algunos casos camaradas de los hombres que seguían en la ciudadela, a avanzar y precipitarse en el foso hasta llenarlo para convertirse en terraplenes vivientes sobre los que los demás prisioneros empujaban las máquinas bélicas. Los mongoles idearon y utilizaron armas de las distintas culturas con las que entraron en contacto, y a través de este cúmulo de conocimiento crearon un arsenal global susceptible de ser adaptado a las diversas situaciones o a las que debían enfrentarse. En lo que referente a las armas de fuego y a los explosivos, los mongoles experimentaron con formas primitivas de armamento que posteriormente darían lugar a los morteros y a los cañones. En el relato de Yuwaini percibimos la confusión de los testimonios a la hora de contar lo que sucedió exactamente a su alrededor. El cronista persa describe el asalto mongol como un horno candente alimentado por leña dura introducida en lo más hondo, mientras que de la barriga del horno chispeaban los disparos al aire. El ejército mongol combinaba la fiereza, la
y la celeridad tradicionales del guerrero estepario, con la elevada satisfacción tecnológica propia de la civilización china. Genghis Khan utilizó su veloz caballería perfectamente adiestrada contra la infantería del enemigo sobre el terreno al mismo tiempo que socavó la capacidad de protección de las murallas de la fortaleza en su nueva tecnología de bombardeo, empleando potencia de fuego y máquinas de destrucción sin precedentes para penetrar en la fortaleza y aterrorizar a sus defensores. Con aquella lluvia de fuego mortal cayó sobre los hombros de los ciudadanos soldados del sultán. En palabras de Yuwaini, no tardaron en ahogarse en un mar de aniquilación. Genghis Khan sabía que la guerra no era un certamen deportivo o una simple pelea entre rivales, era la dedicación absoluta de un pueblo contra otro. El triunfo no lo obtenía el que jugaba siguiendo las reglas, sino el que las establecía y las ponía en su enemigo. La victoria no podía ser parcial, debía ser completa, total e innegable. De otro modo no era nada. En el combate esto implicaba el uso indiscriminado del terror y la sorpresa. En la paz significaba la firme adhesión a unos cuantos principios básicos pero inquebrantables que provocaban la lealtad de la gente corriente. El que se opusiera encontraría la muerte, el que fuera leal la seguridad. El ataque contra Bujara fue considerado un éxito no solo por la rendición de sus habitantes, sino porque cuando tuvo noticia en Samarcanda de la campaña mongola, el ejército de esta ciudad también se rindió. El sultán abandonó su reino y el monstruo mongol siguió su avance. Genghis Khan, una persona, capitaneó a buena parte de su ejército a través de las montañas de Afganistán hasta el río Indo, mientras otro destacamento bordeaba el mar Caspio, cruzaba el Cáucaso y llegaba a las llanuras de Rusia. Durante exactamente 700 años, desde aquel día de 1220 hasta 1920, cuando llegaron los soviéticos, los descendientes de Genghis Khan gobernaron como khanes y emires de la ciudad de Bujara, en los que consistía una de las distintas familias más largas de la historia. La habilidad de Gran Khan para manipular la tecnología y los pueblos era fruto de la experiencia y el conocimiento de más de 4 décadas de guerra prácticamente constante. Su genio para las actividades bélicas, su capacidad para inspirar la lealtad de sus seguidores o su insólita destreza organizativa a escala global no los adquirió de forma repentina en un momento determinado de su vida. Por trascendental que fuera, todas esas cualidades no eran fruto de una iluminación epifánica ni de una instrucción formal, sino que eran consecuencia de un círculo persistente de aprendizaje pragmático, adaptación experimental y revisión constante, impulsado por su extraordinariamente disciplina, cabeza y su tenaz voluntad. Su carrera bélica había empezado mucho antes de que hubieran nacido los guerreros que combatían en su nombre, en Bujara. Y en todas las batallas aprendió algo nuevo, en todas las escaramuzas se hacía con nuevos seguidores y aprendía nuevas técnicas de combate. En todos los enfrentamientos supo combinar las nuevas ideas con una serie de tácticas militares estratégicas y armadas en constante evolución. Nunca entabló 2 veces la misma batalla. Y vamos a hacer una pausa aquí y ahorita regresamos.